Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, en este video, que realmente voy a intentar que sea lo más corto posible, pues vamos a hacer un, un repaso rápido. No voy a desarrollar la práctica de examen en su totalidad en el sentido de ir haciendo los ejercicios eh, uno por uno con todo el nivel de detalle, sino más bien la idea es que sea un video corto que sirva de guía para que ustedes realicen la práctica del tercer parcial. Aquí vamos a ir viendo cada uno de los ejercicios y al mismo tiempo vamos a ir viendo el Excel que yo les voy a habilitar con las respuestas de los ejercicios. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea además de hacer estos ejercicios de práctica, de esta práctica que fue un examen viejo ya de hace algunos años, adicionalmente a esto, hacer el ejercicio, creo que era el número 4 si no me equivoco, de los ejercicios de toma de decisiones que había quedado pendiente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar. Primer ejercicio es de una simulación de teoría de colas. Y lo que dice es, un supermercado pequeño tiene una sola caja con un cajero tiempo completo. Los clientes llegan a la caja según una distribución de Poisson con tasa media de 30 por hora. El supermercado opera de 6 de la mañana a 10 de la noche. Estamos hablando que son de 6 a 6 son 12 horas, 12 y 4 son 16 horas en total, por lo que tiene dos turnos de trabajo de 8 horas cada uno y dos cajeros diferentes. El tiempo de servicio del cajero del turno de la mañana es de 1.5 minutos por cliente. Ojo, nos dicen tiempo de servicio de ambos cajeros, mientras que el tiempo de servicio del cajero de la tarde es de 1.3 minutos por cliente. Entonces nos piden hacer una simulación de un día de operación del supermercado y obtenga lo siguiente para cada turno de trabajo. Para cada turno de trabajo. Es importante. Entonces, si nos están pidiendo la simulación de un día, entonces tenemos que simular ambos turnos. ¿Ok? Turno uno y turno 2. Nos piden tiempo promedio de espera del cliente, tiempo promedio de ocio del cajero, tiempo promedio de servicio, tiempo promedio de un usuario en el sistema y por último nos piden el costo mensual del tiempo ocioso si ambos cajeros perciben $5 por hora y el supermercado opera de lunes a sábado. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos acá al Excel que yo les subí de resolución. Bueno, como ustedes saben, por donde hay que empezar es ingresando los datos, perdón, de lambda y mu. Entonces las llegadas nos dicen que son 30 llegadas, ¿ok? 30 llegadas por hora. Entonces tenemos aquí 30 llegadas cada 60 minutos. Ojo que estoy en la pestaña de simulación del cajero 1, ¿ok? Estamos simulando primero el turno 1, ¿ok? El tiempo de servicio del cajero número 1 dice que el cajero del turno de la mañana tiene un tiempo de servicio de 1.5 minutos por cliente. Entonces vean que acá un cliente cada 1.5 minutos. Ok, entonces una vez que se han ingresado los datos a la plantilla de simulación, entonces procedemos a calcular la cantidad de usuarios que debemos simular. Entonces, tenemos que es un solo turno de trabajo. Ese turno tiene 8 horas. ¿Y de dónde sale este 240? Pues de la multiplicación de las 8 horas multiplicado por las 30 llegadas que hay por hora. Ese dato me lo da el enunciado del problema. Entonces, sabemos que tenemos que simular 240 usuarios. Entonces se agarra la plantilla, ¿verdad? La que habíamos visto en clase y simulamos hasta el usuario 240.
Importante, recuerden tener cuidado, simular hasta el usuario 240, no hasta la línea 240, porque las cosas pueden cambiar. ¿Ok? Bueno, ya sabiendo que tenemos 240 usuarios simulados, nos vamos para arriba, muchachos, y agarramos los datos de los contadores. Recuerden que los datos de los contadores eran simples sumas. Por ejemplo, el contador de tiempo de espera del cliente lo que me está haciendo es sumar todos los tiempos de espera del cliente de los 240 usuarios. ¿Ok? Entonces aquí lo único que uno haría es verificar si esto es la suma desde F10 hasta F249, pues de los demás contadores también tiene que sumar desde la celda 10 hasta la 249 de sus respectivas columnas. Entonces para el contador del tiempo de ocio del servidor, desde G10 hasta G249, tiempo de servicio desde I10 hasta I249 y por último, tiempo en el sistema desde K10 hasta K249. Y ahí validamos que eso esté correcto. ¿Qué es lo que procedíamos a hacer? Que hacíamos en este caso, voy a hacer esto un poquito más pequeño para que lo podamos visualizar acá, es agarrar los datos de cada uno de los contadores y irlos pegando aquí en la tabla de las iteraciones. Vean que el problema no les indica cuántas iteraciones hacer, pero yo les había comentado en clase que siempre vamos a hacer 10 iteraciones de la simulación a no ser de que yo le indique lo contrario. Entonces, si no le digo cuántas iteraciones hacer, debe asumir que hay que hacer 10 iteraciones. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, seleccionamos esa celda, apretamos control y vamos dándole clic a las otras. Clic al segundo contador, clic al tercer contador, clic al cuarto contador. ¿Ok? Ahí le damos control C para generar la copia y luego nos paramos acá donde está el tiempo de espera del cliente para la primera iteración. Le doy clic derecho y aquí pegar valores. ¿Ok? Y entonces Excel tiene una función que me permite hacer lo mismo que acabo de hacer, lo puedo ir haciendo sin necesidad de hacer tantos clics, lo puedo ir haciendo con solo apretar el F4. Un segundito porque me agarro frío haciendo el video. Ok, bueno. Entonces podemos ir apretando aquí F4, F4, vamos bajando, ¿verdad? F4, F4, 4, 4, 4, 4 y F4. ¿Ok? Cuando ya tenemos nuestras 10 iteraciones, pues recuerden que teníamos una tablita resumen, que es esta que estoy mostrando acá. Lo que se hace es sacar un promedio general. Eso es un promedio de los valores de las 10 iteraciones. Por ejemplo, en esta que estoy mostrando, el tiempo de espera del cliente. Y así sucesivamente con las otras columnas. ¿Cómo hacemos para sacar el promedio individual? Pues ese promedio general lo vamos a dividir entre los 240 usuarios que tenemos en esta simulación. ¿Ok? Recuerden que para el tiempo de ocio del servidor no hace falta calcular el tiempo promedio individual. Si lo calculamos para lo que es el tiempo de espera del cliente, que en este caso son 3.46 minutos, el tiempo de servicio que me está dando 1.51 y el tiempo en el sistema que es 4.97. Recuerden acá la pregunta que siempre surge es, bueno, profe, a todos nos tiene que dar diferente porque es una simulación, pero ¿cómo sabemos si está bien hecho? Bueno, yo les comentaba en clase que una manera sencilla de eh, chequear de que se está haciendo bien
es con el tiempo de servicio. Vea que la simulación me está dando un tiempo de servicio de 1.51 minutos. 51 minutos. Y vean que el tiempo de servicio que me está dando el problema para ese primer cajero es de 1.5. Entonces realmente está muy apegado a la realidad. Entonces quiere decir que esa simulación por ahí va bien. Bueno, para el cajero 2, ¿qué cambia? Lo único, muchachos, que va a cambiar, lo único que va a cambiar es el tiempo de servicio del cajero, porque el problema nos dice que para el turno de la tarde ese cajero tiene un tiempo de servicio de 1.3 minutos por cliente. Es lo único que va a cambiar acá. Ustedes ven, se van a recibir la misma cantidad de usuarios porque son 8 horas y porque se mantienen las llegadas de 30 por hora. Entonces se vuelve a simular los 240 usuarios. ¿Ok? 240. Chequeamos contadores, que todo esté bien. ¿Ok? Este también. Y por último, lo que hacemos es generar la copia de los contadores y pegarlos acá en la tabla resumen. Nuevamente, profe, ¿cómo sabemos si está bien hecho? Bueno, vean que el tiempo simulado de servicio me está dando 1.29 y el tiempo real que me da el problema es de 1.3. Está sumamente parecido, por lo que hace sentido que esta simulación que estamos haciendo está correcta. Bueno, entonces esa es la parte, digamos, mecánica de el ejecutar, o más bien de la ejecución de la simulación. Pero veamos exactamente qué nos pide el problema. Entonces, vean que nos pide que obtenga lo siguiente para cada turno de trabajo. Tiempo promedio de espera del cliente, promedio de ocio del cajero, tiempo promedio de servicio y tiempo promedio de un usuario en el sistema. Para ambas simulaciones son los datos que están aquí en estas celdas amarillas. ¿Ok? Tanto para el cajero 1 como para el cajero 2. Y lo último que nos pide es calcule el costo mensual del tiempo ocioso si ambos cajeros perciben $5 por hora y el supermercado opera de lunes a sábado. Si opera de lunes a sábado es que trabaja 6 días por semana. ¿Ok? Nos piden costo mensual, entonces vamos a asumir, el problema no lo está diciendo, pero vamos a asumir 4 semanas en el mes. ¿Ok? Entonces, acá en esta pestaña de ejercicio 1, inciso E, entonces aquí tengo los datos que requerimos para hacer ese cálculo. Lo primero que necesitamos es para cada cajero cuánto es el tiempo de ocio promedio en minutos. Vean que aquí me está haciendo referencia a la fórmula al dato de la simulación del cajero 1, la celda O20. Nosotros venimos acá, nos paramos en la celda O20, aquí vemos que el tiempo de ocio del servidor es de 152.74 minutos por turno, ¿ok? Eso es para el cajero 1. Para el cajero 2, entonces acá tenemos igual. Venimos, esa fórmula lo que hace es jalar el valor de tiempo de ocio del servidor del segundo cajero. Lo que hacemos es sumar ambos tiempos promedios y eso nos dice que por día entonces se tienen 332.61 minutos ociosos. Eso al dividirlo entre 60 nos dice que hay 5.54 horas de ocio, ¿ok? Eh, al día, eso es, vean que total por día. Entonces, si sabemos que operan de lunes a sábado, son 6 días a la semana, como les acabo de comentar, serían 4 semanas al mes, por lo que 6 días por semana por 4 semanas son 24 días laborales. Ahora, si sabemos que tenemos eh, un total de 24 días y que cada día
se tienen 5.54 horas de ocio, el total de horas de ocio del mes va a ser la multiplicación de ambos, de 24 por 5,54. Eso nos da 133.05 horas de ocio. Sabemos que el costo o lo que se le paga a cada cajero por hora es de 5 horas, por lo que el costo total del ocio de manera mensual de los cajeros es de 665.23 dólares. Estos 5 dólares venían del problema. Por acá, aquí está. Y ambos cajeros perciben 5 dólares por hora. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el primer ejercicio. Espero que haya quedado bastante claro. Si no, los invito de igual manera a revisar el video de la clase de semana 11, donde vimos este tema de simulación de teoría de colas con bastante detalle. Ok, pasemos al ejercicio número 2. Es bastante sencillo. Dice, este es de análisis de decisiones o de toma de decisiones. El Departamento Atlético de Leland University considera la posibilidad de realizar una campaña el próximo año para reunir fondos para un nuevo campo de atletismo. En gran medida, la respuesta a la campaña depende del éxito que tenga el equipo de fútbol en el otoño. En el pasado tuvo temporadas ganadoras 60% del tiempo. Si tienen una temporada ganadora, muchos exalumnos contribuirán y la campaña reunirá 6 millones de dólares. Si la temporada es perdedora, muy pocos contribuirán y la campaña reunirá 1 millón de dólares. El costo de la campaña es de 3 millones de dólares. Si no se realiza la campaña, no se incurre en costo alguno. ¿Okay? El 1 de septiembre, antes de iniciar la temporada, el Departamento de Atletismo debe decidir si realiza la campaña el próximo año. Entonces nos preguntan que bajo cada uno de los criterios que vimos en clase, en semana 12, ¿cuál decisión debe tomar el Departamento de Atletismo? ¿Okay? Según Maximin, según máxima posibilidad y según regla de decisión de Bayes. Entonces, este problema, lo primero que debemos de hacer es plantearlo a nivel de la matriz de pagos. ¿Ok? Recuerden que hay varios elementos dentro de la tabla de este tipo de problemas. Y hablábamos de que tenemos las alternativas, que son las diferentes opciones que se tienen y que hay que escoger una de ellas según cada criterio. Y también están los estados de la naturaleza, que los estados de la naturaleza son las diferentes opciones dentro de cada alternativa que existen. Una manera sencilla, les había comentado, de identificar los estados de la naturaleza es porque están asociados a las probabilidades a priori. Entonces vean que este problema únicamente me menciona una probabilidad. Me dice que en el pasado tuvo temporadas, ese equipo tuvo temporadas ganadoras el 60% del tiempo. Entonces ya eso me dice que temporada ganadora es un estado de la naturaleza, mientras que el otro estado de la naturaleza va a ser temporada perdedora. ¿Ok? No me dicen cuánto es la probabilidad, pero se asume, porque si ganó un 60% del tiempo, pues perdió un 40% del tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, siendo así, veamos la formulación del problema. Entonces, tenemos dos alternativas. La primera es realizar la campaña. ¿Ok? Realizar la campaña de mercadeo. Y la segunda es no realizar la campaña de mercadeo. Si la temporada del equipo de fútbol es ganadora, pues entonces se van a generar estos 6 millones de dólares. Pero ojo, 6 millones se generan,
pero la campaña tiene un costo de 3 millones. Entonces estos 3 millones que vienen aquí es de 6 millones que se generan menos los 3 millones que es el costo. Ahora, ¿de dónde sale esta temporada perdedora de -2? Pues bueno, si la temporada del equipo de fútbol es perdedora, se reúne $1 millón, pero la campaña cuesta 3 millones. Entonces, si nosotros hacemos 1 millón menos 3 millones, de ahí es donde vienen los -2 millones. El problema dice que si no se realiza la campaña, pues no se pierde nada ni se gana nada. Entonces el pago de no realizar la campaña, aunque la temporada sea ganadora, es de 0 y aunque la temporada sea perdedora, es de 0. ¿Cuáles son las probabilidades a priori? 0.6 para este estado de la naturaleza, que es el 60% del tiempo el equipo de fútbol gana, y un 40% para la temporada perdedora. Entonces ya con estos datos ya tenemos el problema planteado y pues simplemente de ir a copiar y pegar estos datos a las plantillas. Entonces veamos primero Maximin. Entonces recuerden, las alternativas van aquí a este lado izquierdo, los estados de la naturaleza aquí arriba y la matriz de pagos acá. Para Maximin, entonces recuerden, es un es un modelo conservador que lo que hace es escoger el máximo de lo mínimo. Entonces, los mínimos, en este caso, de realizar la campaña, se perderían $2 millones, mientras que no realizarla genera 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el máximo entre los dos? Este 0. 0 es mayor que -2. ¿Cuál es la escogencia según Maximin? No realizar la campaña. Y eso es lo que está acá en la celda de color amarillo. Veamos a ver qué dice máxima posibilidad. Máxima posibilidad exactamente es lo mismo, se copian los valores de los estados de la naturaleza, las alternativas, la matriz de pagos, pero adicionalmente vamos a agregar las posibilidades, perdón, las probabilidades a priori. ¿Okay? Al ser la mayor probabilidad a priori 0.6, que es que exista una temporada ganadora, entonces recuerden lo que hace máxima posibilidad. Máxima posibilidad lo que hace es escoge el estado de la naturaleza que tenga la mayor probabilidad de ocurrencia y dentro de ese estado de la naturaleza escoge la alternativa que genere el mayor pago. Entonces, vean qué interesante, porque el estado de la naturaleza con mayor probabilidad de ocurrencia es que haya temporada ganadora. Entonces, porque aquí está el 0.6. Y dentro de este estado de la naturaleza vamos a escoger el pago más alto, que en este caso es 3, por eso es que aquí aparece un 3. Si eso es así, entonces la opción según o la alternativa a escoger según máxima posibilidad es realizar la campaña. Bueno, y vamos por último con Bayes. Entonces recuerden que Bayes nuevamente, al igual que máxima posibilidad, hace uso de las probabilidades a priori. Pero a diferencia de máxima posibilidad, Bayes toma en cuenta todas las probabilidades, no únicamente la probabilidad de mayor ocurrencia. Y con eso lo que hace es generar un pago esperado. ¿Ok? Entonces vean que lo que hace es un suma producto, ¿verdad?, de los pagos por la probabilidad a priori correspondiente. En este caso, el pago esperado para realizar la campaña es de 1, mientras que el pago esperado de no realizar la campaña es 0. ¿Cuál es el más alto de los dos? El de 1. Entonces, lo que dice Valles es, según este criterio, la decisión que se debe tomar es realizar la campaña. Ok, eso es básicamente con ese ejercicio. O sea, nada más se les pidió acá, determine según cada criterio cuál es la alternativa a escoger.
pasemos al tercer y último ejercicio de esta práctica de examen, que tal vez es el ejercicio que yo diría que es un poco más retador, principalmente en el tema de la formulación. ¿Ok? Es sencillo, simplemente es de tomar todos los datos que nos dan, tomarlos en cuenta. Bueno, entonces dice, una empresa de aviónica está investigando la posibilidad de fabricar y comercializar un nuevo microprocesador dotado de inteligencia casi natural para los aviones del futuro. El proyecto requiere la compra de un sofisticado centro de supercomputación o bien la contratación de más ingenieros. Obviamente la empresa se reserva la opción de no desarrollar el producto, es decir, no hacer nada. El nuevo producto puede tener una acogida favorable o desfavorable en el mercado. Con una acogida favorable en el mercado, las ventas estimadas alcanzarían los 50.000 microprocesadores. Por el contrario, si la acogida del mercado no fuese favorable, las ventas estimadas serían de 20.000 microprocesadores. El precio de venta de los microprocesadores es de 200 euros cada unidad. El costo del centro de supercomputación es de 2 millones de euros, mientras que el de contratar y formar a los nuevos ingenieros asciende a 1 millón de euros. El costo de fabricación previsto es de 40 euros por cada unidad si se fabrica sin la ayuda del centro de supercomputación y es de €10 si se fabrica con dicha ayuda. La probabilidad de que el nuevo microprocesador reciba una acogida favorable por parte del mercado es del 50%. Entonces nos preguntan, igual que el ejercicio anterior, bajo cada uno de los tres criterios, ¿cuál es la alternativa a escoger? Bueno, entonces vayamos a la formulación dentro del Excel, la pestaña que dice formulación ejercicio 3. Como les decía, esta es la parte pues más retadora de este ejercicio, pero recuerden que esto no es ingeniería de la NASA. Entonces, ¿cómo determinamos los estados de la naturaleza? Nuevamente, los estados de la naturaleza son los que están asociados a una probabilidad a priori. Y acá al puro final del problema, el ejercicio nos dice la probabilidad de que el nuevo microprocesador reciba una acogida favorable por parte del mercado es del 50%. Entonces quiere decir que el otro estado de la naturaleza es que tenga una acogida desfavorable. Y la probabilidad a priori, si para el mercado favorable es 50%, para el desfavorable también es un 50%. Entonces esos son los dos estados de la naturaleza. Mercado favorable y mercado desfavorable. Ahora veamos el tema este. Tenemos un costo, ok, el ejercicio nos menciona cuánto es el costo de tener el centro de supercomputación y cuál es el costo de contratar ingenieros. Eso nos lo dice que eso es el costo del centro de supercomputación, ok. Mientras que el de contratar y formar, o sea, contratar y capacitar a los nuevos ingenieros, es de 1 millón de euros. Esos son estos costos que están acá, asociados a cada alternativa. Luego nos dice que el producto va a tener un costo de fabricación unitario de 10 euros si se utiliza el centro de supercomputación y un costo unitario de 40 euros si se hace con la contratación de los ingenieros. ¿Ok? Luego, las otras cosas a tener en cuenta son estas. Para el mercado favorable, las ventas que se proyectan son de 50.000 unidades con un precio de venta unitario de 200 euros. Mientras que para un mercado desfavorable, las ventas van a ser de 20.000 euros, perdón, de 20.000 unidades, igual manteniendo los 200 euros de precio unitario. ¿Ok? ¿Cuáles son las alternativas? Pues bueno, utilizar o construir el centro de supercomputación
o si no, contratar y formar ingenieros. También está la opción de no hacer nada, como lo habíamos visto en clase. Siempre es una opción a considerar. Ahora, la parte retadora, ¿dónde viene? Viene en el cálculo de la matriz de pagos. ¿Por qué? Porque debemos considerar toda la información que nos dice el problema. Entonces, recuerden que aquí la premisa de la matriz de pagos es generar el pago. O sea, ¿qué es el pago? Es la ganancia que genera cada una de las alternativas en cada uno de los estados de la naturaleza. Entonces, ¿de dónde proviene este 7,5 millones de euros que aparece aquí en mercado favorable con centro de supercomputación? Pues bueno, lo que hacemos es calcular primero los ingresos por ventas y le restamos todos los egresos o costos que se tengan. Entonces, le doy doble clic acá. Vean que dice B6 por B7. ¿Quién es B6? Son las ventas unitarias que se proyectan, que son 50,000 unidades. Por B7, B7 es el precio unitario. Entonces, aquí lo que estamos calculando son todo lo que se proyecta tener de ingresos, que son 50,000 unidades por 200 euros cada unidad. Y a esos ingresos por ventas les vamos a restar todos los costos. ¿Cuáles son todos los costos? Bueno, aquí estamos restando de 2. De 2 es el costo de la fabricación del centro de supercomputación. Y luego hay que restar los costos unitarios de fabricación, que cómo se calculan. De igual manera, si se van a vender 50,000 unidades, se tuvieron que fabricar 50,000 unidades. Entonces, 50,000 por el costo unitario de fabricación. Y de ahí es donde proviene este 7,5 millones de euros. Chequeemos el de contratar ingenieros. Pues es lo mismo, es decir, calculamos el total por ingresos, que son las unidades que se pretenden vender bajo ese estado de la naturaleza que se llama favorable, menos el costo de contratar y formar a los ingenieros, menos el costo unitario. Eso nos da 7 millones de euros. Con mercado desfavorable, pues ya las ventas no van a ser 50,000 unidades, sino que van a ser 20,000 unidades, ¿cierto? Entonces, al ser así, los ingresos serían 20,000 por 200 euros menos el costo de construir el centro de supercomputación menos el costo unitario de fabricación multiplicado por las unidades que se van a vender. Y por último, el contratar ingenieros, pues igual las ventas proyectadas bajo este escenario de 20,000 unidades multiplicado por el costo unitario, perdón, por el precio unitario, menos lo que le costaría a la empresa contratar y formar esos ingenieros, que es 1 millón de euros, menos el costo unitario de fabricación, que sería menos el costo de fabricación, perdón, porque es un costo total, no es unitario, que sería los 40 euros de costo de fabricación unitario multiplicado por las 20,000 unidades que se piensan vender. De ahí es donde salen todos estos pagos. Entonces, en mercado favorable, si se construye el centro de supercomputación, se generan 7,5 millones de euros, pero si hay un mercado favorable, se generarían nada más 1,800,000 euros. Mientras que, bajo un mercado favorable, el contratar ingenieros generaría un pago de 7 millones de euros y en un mercado desfavorable generaría 2,200,000 euros. Con esta información, esta que estoy marcando ahí, simplemente hacemos copy-paste en las plantillas para determinar una solución. Entonces vamos primero con Maximin. Entonces, una vez que hicimos copy-paste de eso, de la matriz de pagos y todos estos datos, pues bueno, nos dice, eh, nos dice este criterio Maximin que el mínimo de
que se genera con el centro de supercomputación es de 1.800.000 euros, mientras que el mínimo que se genera contratando ingenieros es de 2.200.000 euros. ¿Cuál es el máximo de todos? Bueno, está la opción de no hacer nada, que no genera, dice que no genera costo. Entonces, ¿cuál es el máximo de todos estos? Es 2.200.000. Por eso, la decisión o la alternativa a escoger bajo este criterio de Maximin es contratar los ingenieros. Bajo máxima posibilidad, entonces recuerden, esta es una pregunta interesante porque bajo máxima posibilidad escogemos el estado de la naturaleza con la mayor probabilidad de ocurrencia, pero resulta que ambos estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces ustedes dirán, di, profe, entonces ¿cuál escojo? Bueno, si hay un empate entre ambos estados de la naturaleza, entonces escoja cuál es el mayor de los pagos, porque si hay una igualdad en las probabilidades de ocurrencia, pues escojamos el que nos genera, escogemos la alternativa que nos genere el mayor pago. ¿Y cuál es el mayor pago de todos estos 4 pagos? 7,5 millones de euros, que es fabricar el centro de supercomputación. Ok, bueno. Y por último, con regla de decisión de Bayes, pues se genera un pago esperado para el centro de supercomputación de 4.650.000 euros, mientras que el pago esperado de contratar ingenieros es de 4.600.000 euros. Básicamente una diferencia de 50.000 euros en el pago esperado de cada una de las alternativas. Bayes lo que nos dice es, escoja la alternativa que genere el mayor pago esperado, que en este caso es construir el centro de supercomputación. Bueno, entonces, de esta manera, muchachos, damos fin a lo que es esta práctica de examen. Entonces, recuerden, no la desarrollé desde cero, sino que lo que hice fue ir dando una guía basado en este Excel que ya tienen ustedes habilitado en el aula virtual. ¿Qué vamos a hacer para cerrar este video correspondiente a la clase de la semana 13? Revisando el ejercicio número 4 de la clase de la semana número 12, porque había quedado pendiente. ¿Ok? Y es bastante importante que lo revisemos porque eventualmente en el examen se podrían encontrar algo parecido. ¿Ok? Eso es lo que vamos a proceder a hacer en este momento. Bueno, entonces dice, Jen Clark es la gerente de Midtown Safeway Grocery Store. Ella necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor regular puede surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá venderlas mañana y después descartar las que queden. Jen estima que podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar fresas en $7 por caja y venderlas en $18 por caja. Jan ahora necesita decidir cuántas cajas comprar, por lo que verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades a priori de poder vender 12, 13, 14 y 15 cajas de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2.
Entonces nos pregunta, desarrolle la formulación para el análisis de decisión de este problema, identificando las acciones alternativas, estados de la naturaleza y tabla de pagos. Luego en los incisos B, C y D nos preguntan cuál decisión se debería tomar o qué alternativa se debe escoger, si se usa maximin, si usamos máxima posibilidad o si usamos valles. Y por último nos pide como un análisis de escenarios donde eh, cambian las probabilidades a priori de eh, vender 13 y 14 cajas. ¿Ok? Bueno, lo que tiene este problema interesante es que no nos dan ninguna tabla, todo es pura prosa y nos toca a nosotros crear todo desde cero. Entonces, mi recomendación en este tipo de problemas es identificar de primero a quién, a los que ya sabemos cómo podemos identificar. ¿Y quiénes son esos? Los estados de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los estados de la naturaleza son los que están asociados a una probabilidad a priori. Y eso ya me lo dan. Y aquí me dice que la probabilidad a priori de vender 12, 13, 14 y 15 cajas mañana son de 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2. Quiere decir que los estados de la naturaleza son vender 12 cajas, vender 13 cajas, vender 14 cajas y vender 15 cajas. Entonces vamos a empezar por ahí. Aquí tengo un Excel abierto con las diferentes plantillas, ¿verdad? De, eh, de toma de decisiones, pero antes de eso voy a hacer el planteamiento del problema acá. Entonces, dijimos que los estados de la naturaleza iban a ser vender 12, vender 13, vender 14 y vender 15. Ya tenemos nuestros estados de la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Las alternativas que tenemos son vender 12, vender 13 o vender 14 o 15 cajas mañana. ¿Ok? Perdón, ahí me equivoqué, muchachos, disculpen. Sería cuántas debe comprar. ¿Ok? Entonces, las alternativas que tenemos son comprar 12, comprar 13, comprar 14 o comprar 15. Esas son las alternativas porque ella, la decisión que debe tomar es reabastecer su inventario de fresas. ¿Ok? Y el proveedor dice que le puede surtir todas las cajas que ella quiere. ¿Ok? Entonces, eh, vean aquí, de hecho el problema les dice, ya necesita decir cuántas cajas comprar. Es por eso que esas son las alternativas que se tienen. Voy a poner por acá el precio de compra y el precio de venta. Ok, entonces dice que las compra en $7, ok, y las venden 18. Pucha, casi no se gana nada. Bueno, $7 compra cada caja y las venden 18. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros de acá? Bueno, aquí podemos ir generando las probabilidades a priori. Probabilidad a priori de cada uno de los estados de la naturaleza. ¿Ok?
esto. Ok. Las probabilidades a priori nos las daban, eran 0.1, 0.3, 0.4, 0.2. 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2. Esas son las probabilidades a priori que se tienen. Ok, ahora sí, ¿qué nos hace falta a nosotros? Nos hace falta llenar lo que voy a poner en estas celdas de color. Vamos a ver qué, como el verde. Ok. Entonces, recuerden que la matriz de pagos es calcular la ganancia, el pago que se va a generar con lo que se está, con cada una de las alternativas, perdón, el pago que se genera de cada alternativa en cada estado de la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero debemos calcular cuáles son los ingresos que vamos a tener por ventas y le restamos nuestros egresos o costos. ¿Ok? Entonces, hay que tener un cuidado acá. Para este primero, vamos a decir, yo compro 12 cajas, ¿ok? Entonces, voy a decir 12 cajas por $7 que me cuesta cada caja. Voy a poner esto mejor en amarillo para que se vea mejor, tal vez. 12 cajas que voy a comprar a $7 cada caja, ¿ok? Más bien al revés. $18, que es el precio de venta de cada caja, multiplicado por las 12 cajas que pienso vender. Ojo que aquí estoy en el estado de la naturaleza de comprar 12 y vender 12. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí por facilidad? Voy a poner 12, 13, 14, 15. Aquí también 12, 13, 14 y 15. Entonces, vamos a decir que vamos a vender 12 a $18. Ok, ese número lo voy a fijar. Ok, esos van a ser mis ingresos. 12 cajas que pienso vender a $18 cada caja. A esos ingresos le voy a restar lo que me costaron esas cajas. Y yo estoy comprando 12. Entonces vamos a decir que eso menos 12 cajas multiplicado por los $7 que cuesta cada caja. Ese 7 lo voy a fijar y ahí ya tengo cuánto es el pago. Si yo compro 12 cajas y vendo 12 cajas, vamos a obtener o voy a obtener un pago real de $132. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Si yo compro 12, ¿cuánto espero ganar o cuánto va a ser el pago esperado del estado de la naturaleza de vender 13? Pues bueno, uno se ve muy tentado, muchachos, a hacer nuevamente el cálculo, decir, bueno, aquí ya no son 12, son 13. De ahí no, pero de aquí es a donde nosotros también tenemos que usar el sentido común. Como muchas veces se los he dicho, es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque hay que tener un cuidado. Si compro 12, ¿cómo puedo vender 13? No tengo cómo vender 13. ¿Sí?
solo tengo 12 cajas, porque compré 12, no puedo vender 13. Entonces, ¿cuál es el pago máximo que se puede generar si compro 12? No puedo vender 13. Pues lo máximo que yo puedo vender son 12. Si compro 12, lo máximo que puedo vender son 12. Entonces, estos $132 para la alternativa de comprar 12, esto es el máximo que se puede generar. No importa estos otros números de 13, 14 y 15, porque si compro 12 no puedo vender 13, no puedo vender 14 y no puedo vender 15, solo puedo vender 12. Entonces, bajo esta alternativa, lo máximo que se puede generar son $132 en cada uno de los estados de la naturaleza. Vamos con comprar 13. Entonces, en este caso, porque es compro 13, pero vendo 12. Entonces lo que vamos a decir es, vendo 12 a $18, ¿ok? Menos las 13 que compré, 13 por los $7 que me costaron esas 13, ¿sí? Y eso me genera $125. Ahora, si compro 13 y vendo 13, entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar esta formulita, ¿ok? Y lo que voy a hacer es alinear los números. Qué raro, yo no había... este no lo fijé. Ok, entonces compro 13 y vendo 13. Eso me genera $143. Pero ahora, para el estado de la naturaleza, comprar 13 y vender 14 no se puede, es imposible. Porque si compré 13, solo tengo 13, no puedo vender 14. Entonces lo máximo que puedo vender son, o generar más bien son $143 en los otros estados de la naturaleza. ¿Ok? Y entonces, muchachos, así sucesivamente vamos llenando esta tabla de pagos. Lo que voy a hacer es ir copiando estas formulitas y las acomodo. En este caso, voy a comprar 14, pero voy a vender 12. ¿Ok? Acá voy a comprar 14 y vendo 13. Acá voy a comprar 14 y vendo las 14, pero nuevamente, si compro 14 no puedo vender 15, lo máximo que puedo vender son 14. Entonces, bajo esa alternativa, lo máximo que se puede generar en este último estado de la naturaleza son 154. Y por último, vamos a hacer el de comprar 15, la alternativa de comprar 15. Entonces aquí compro 15, vendo 12. Acá compro 15, vendo 13. Acá compro 15, vendo 14. Y por último, compro 15 y vendo 15. Y eso me genera $165. Voy a poner todo esto aquí en dólares. Y de esta manera, muchachos, ya tenemos la matriz de pagos. ¿Qué nos toca? Pues poner todos estos datos en las diferentes plantillas y definir cuál es la alternativa a escoger. Entonces vamos con Maximin. Voy a pegar esto como valores. ¿Ok? Entonces vean que bajo el criterio Maximin, ¿ok? El mínimo, o más bien el máximo de los mínimos es $132, que corresponde a la opción de
comprar 12. Entonces vamos a decir que bajo el criterio Maximin, la alternativa a escoger es comprar 12. Voy a agarrar esto, me lo voy a llevar aquí a máxima posibilidad. Voy a agarrar los estados de la naturaleza. Y lo que nos hace falta acá son las probabilidades a priori. ¿Okay? La probabilidad o el estado de la naturaleza más bien con la probabilidad más alta de ocurrencia es la de vender 14, que tiene un 40% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, máxima posibilidad lo que nos dice es escoja el estado de la naturaleza con mayor probabilidad de ocurrencia, que en este caso es vender 14, y dentro de este estado de la naturaleza escoja el pago máximo, que es 154. ¿Okay? Ese 154 corresponde a comprar 14. Entonces, bajo bajo el criterio de máxima posibilidad, la alternativa a escoger es comprar 14. ¿Ok? Vamos a agarrar todo esto, inclusive con las probabilidades a priori. Me lo voy a llevar aquí a Valles. Y copiamos los estados de la naturaleza. Y acá con solo poner esto en la tablita, pues ya la plantilla nos calcula. El pago esperado máximo, ¿ok? Es de $145. Y ese 145 está asociado al perdón, a la alternativa también de comprar 14. Entonces, bajo el criterio de Valles, la alternativa a escoger es comprar 14. ¿Ok? Entonces, muchachos, de esta manera es como se resuelve ese ejercicio. Como ustedes han visto este tipo de ejercicios de toma de decisiones, pues lo único retador es la manera en que hay que plantear el problema inicialmente. Eso es lo más retador. Después de ahí simplemente copiar, pegar en las plantillas y emitir una conclusión de la alternativa que se debe escoger. Ok, por último, el ejercicio lo que nos pide es dice que ya piensa que tiene bien las probabilidades para la venta de 12 y 15 cajas, pero que no está segura de cómo dividir esas probabilidades para 13 y 14 cajas. Que aplique de nuevo Valles, ok, bajo estas nuevas probabilidades. Son varios escenarios. Entonces, el escenario 1 es teniendo probabilidad a priori de 0.2 y 0.5. Entonces, ¿qué tocaría aquí? Nada más cambiar este 0.2 y 0.5. Bajo 0.2 y 0.5, lo mismo. Hay que comprar 14. Luego, segundo, 0.4 y 0.3. Entonces 0.4, 0.3. De igual manera nos dice que compremos 14. Y por último, 0.5 y 0.2. 0.5 y 0.2. No cambia. El pago igual máximo se genera con la compra de 14K. Entonces, no importa bajo cuál de estos tres nuevos escenarios se esté, la,
La alternativa que se debe de escoger es comprar 14. Bueno, muchachos, entonces de esta manera, en un video relativamente corto, les di una guía de lo que es la práctica de examen, la cual ya está disponible en el aula virtual, al igual que el Excel con la solución, para que ustedes la puedan hacer en sus casas y se guíen con este video. Y de igual manera, hicimos el ejercicio número 4 de toma de decisiones que estaba pendiente, que es sencillo, pero que también hay que tomar en cuenta algunas cuestiones de sentido común y que puede ser que en el examen salga un ejercicio relativamente parecido. Muchísimas gracias por su atención y ya saben que ante cualquier consulta estoy disponible por correo electrónico. Muchísimas gracias.